es una de las actividades que se está realizando en los países latinoamericanos, bajo algunas líneas que para mí son importantes, que se están proponiendo en todas partes. O sea, ver el encuentro como una posibilidad de compartir, de colaborar, ver cómo el acto creativo, como el acto interpretativo no es un acto aislado, es un acto que implica una relación y un contacto entre los participantes. Quería un poco contarle de donde mi experiencia de estudiante, mi experiencia de compositor, no para hablar de mí, sino para presentar un ejemplo de una situación real en que se encuentra en muchos lugares. Yo, claro, empecé a estudiar de niño, a 7 años, guitarra, y los niños en mi país, en Europa en general, tienen una experiencia de escucha muy similar. Todos escuchan la misma música, todos tienen las mismas experiencias. Y cuando empiezan a estudiar un instrumento, empiezan todos con la misma posibilidad, digamos, y con el mismo programa, y con el mismo método, y con el mismo programa. O sea que todos empiezan con una uniformidad general que además está acompañada por la presencia muy fuerte del aspecto competitivo. Cada niño tiene que ser más bueno que su compañero. Y esa es una estructura bastante destructiva de la posibilidad de la colaboración y del diálogo, donde se pone un niño ya cuando empieza a estudiar un instrumento en una posición de ver al compañero como un enemigo, como alguien que pueda quitarle un espacio. Y eso sí, con el tiempo, proponiendo siempre una perspectiva de tecnicismo extremo, de tocar siempre más rápido, cosas siempre más complejas. Y paralelamente también en el estudio de composición se presenta esta característica. También un compositor cuando empieza a estudiar tiene que ser más bueno que su compañero. Y esta forma de la competitividad absoluta se presenta en el día del concurso, por ejemplo. Entonces yo estudiaba instrumento, y después empecé a estudiar composición, y en el conservatorio donde estudiaba en Milán empezaron a decirme que hay que participar en concursos. El concurso es la posibilidad para escuchar lo que estás haciendo. Ok, yo había apenas compuesto la primera partitura, sí, la envié al concurso y gané el primer concurso, el segundo, el tercero. Y entré en un circuito realmente de concursos, hasta llegar a ganar 50 concursos internacionales de composición. Eso significaba que viajaba a escuchar mi partitura, participar a los festivales, sobre todo en algunos ambientes europeos, norteamericanos. Y allá tenía la oportunidad realmente, claro, de conocer, de escuchar las partituras y de conocer intérpretes que después seguían tocando las partituras, que parecía todo bien. El hecho real es que ese sistema de vida donde el compositor es un ser aislado del mundo, que compone en su casa sin relacionarse con los otros, que no tiene relación con los intérpretes, que son los organizadores de los festivales, de los concursos que se preocupan de contactar los intérpretes, pone una situación de extrema soledad, que es una característica típica del ambiente europeo. Y del sistema, un sistema, entre comillas, narcisista, o sea, un sistema que propone un culto de la imagen de sí, no un narcisismo como trastorno de la personalidad individual, sino cultural. Todos están obligados a construir una imagen de sí mismo que presentan al mundo. Y con esta imagen esconder lo que son realmente. Y a veces sin darse cuenta que están escondiendo algo que son realmente. Y en este sistema de la competitividad, de la soledad, lo que se deja realmente al lado es la posibilidad de dialogar.
de hacer las cosas junto a nosotros, de compartir el proceso creativo. Y esa es la cosa que para mí es importante. Cuanto cada uno tenga una conciencia de su manera de proceder en el componer o en el interpretar música. Y no solo música. Cada uno tiene su manera real de seguir el camino, que después hablaremos, sigue, de mi perspectiva, algunas etapas importantes. El proceso creativo no como un acto individual, también si es una persona que lo hace, sino como un acto posible colectivo, en el sentido que dentro de lo que yo hago se refleja mi ambiente cultural, mi ambiente social. Entonces aquí se empiezan a poner algunas preguntas importantes respecto a la figura del músico, del compositor, del intérprete, del creador en general, del artista, respecto a su posición en el ambiente social donde vive y su relación directa y profunda con lo que hace y cómo lo hace. Muchas veces se habla sobre técnica y esa es una otra realidad. Estoy regresando a mi experiencia, claro, en el conservatorio donde estudiaba se hablaba solo de técnica y cada uno hablaba de técnicas siempre más complejas. Y más compleja técnica parecía que fuese más interesante también, de partituras, de gráficas. Y uno entra en ese sistema y está bien. Pero después se da cuenta de una cosa un poco rara que no funciona mucho. Por ejemplo, ese primer concurso al que participé era en Estados Unidos, en 2 ciudades, en Miami y Buffalo. Y enviaron pieza para clarinete, segunda pieza de mi catálogo. Y la envié con la perspectiva de que, siguiendo lo que me invitaban a hacer mis profesores. Entonces se seleccionó esta pieza, me invitaron allá y llegué a Miami, primera etapa, con un cassette, con la grabación de la única pieza que yo había tenido la oportunidad de escuchar, que había compuesto, la que está por número 1. Y que fue un esfuerzo, porque el conservatorio no daba la posibilidad a los estudiantes de escuchar lo que estaban haciendo. O sea, que un compositor componía sin escuchar lo que estaba haciendo. Bueno, llegué con mi grabación, fruto de trabajo, de encontrar los intérpretes, de un compromiso personal, no institucional. Y allá me encontré con muchos estudiantes norteamericanos que tenían grabaciones de las orquestas. Yo de la orquesta, o sea que estudiantes de conducción, igual que yo, tenían grabaciones de muchos ensambles, orquestas que se ponían a disposición porque probablemente las instituciones ponían esa oportunidad. Eso independientemente de la propuesta o del nivel de la composición o del otro discurso. Entonces empecé a ver cómo a veces en algunos lugares hay menos oportunidades que en otros, pero hay que evaluar también el tipo de oportunidad. Ya que en la segunda etapa en Buffalo, ciudad de Cage, de los alumnos de Cage, o sea, donde había una grande disputa interna entre varias corrientes. Entonces llego y encontré en el periódico de la ciudad importante, un periódico oficial, la presentación del festival. En la copertina, en la tapa de la primera página del periódico, la cara gigante del director artístico de Felder, que parece decir: ahora les cuento yo lo que es esta música. Abro el periódico, llego a la página de presentación del festival y encima empiezo a leerlo, me doy cuenta casualmente que encima de las dos páginas había una línea de mi partitura. O sea, ese señor decidió de poner una línea de mi partitura, estudiante italiano que empezaba a componer, como ejemplo de la música que se presentaba en el festival. Y yo no entendía por qué. Empecé a leer el artículo, sigo adelante, y a cierto punto dice: está aquí Luca del Castro, un representante de la nueva complejidad europea. O sea que yo, estudiante en composición, era un representante de la nueva complejidad europea.
Y así me presentaba. Muy interesante. Ahora uno se pregunta por qué. Ahora no pregunto más que en ese momento me pareció tan ridículo que no tomé en consideración. Pero ahora me pregunto cuánto probablemente mi partitura era un reflejo de una manera de hacer música que ese señor ridiculizaba como nueva complejidad. Claro, también había una disputa fuerte con los alumnos de Cage que tenían otra perspectiva. Eso es un hecho puntual que pero encontré de nuevo hace 3 años en Lima, Perú, donde encontré por casualidad un pianista que enseña en el Conservatorio Nacional, que era el pianista de Sangre, que tocaba las piezas en ese año. Y él participó de las actividades y presentó en un concierto 52 piezas breves de un minuto, de una simpleza absurda. Eran notas blancas, sin dinámica, sin articulación, nada. De un compositor norteamericano de Buffalo de esos años que él había. Entonces se cerraba un círculo de manera un poco extraña. Yo que ahora vi esta partitura que instintivamente por mi experiencia me parecían demasiado simples para poder considerar las partituras, hacer una proyección. Él encontraba en estas notas blancas un interés enorme a nivel interpretativo, porque él tomaba decisiones interpretativas, las tocó así como estaban escritas, o sea, sin dinámica, sin articulación, no decía mucho. Ponía algo de su interpretación y la pieza tomaba vida. Él decía que cuando contactaba el compositor preguntándole si tenía algún consejo que pudo hacer en ese punto, el compositor decía simplemente que no, que estaba ya todo escrito en la partitura. O sea, eso me pude frontear, claro, una reflexión. ¿Cuánto realmente en las ejecuciones se da importancia más a la complejidad que a la simpleza? Eso puede ser. Más que esto, ¿cuánto uno puede pensar que una partitura compleja sea más interesante que una partitura simple? Perdiendo de vista el problema, que no es la complejidad o la simpleza que dan valor, entre comillas, a la partitura, sino cómo se utiliza la complejidad y cómo se utiliza la simpleza. Cuánto uno logre sublimar la complejidad y sublimar la simpleza. No es la habilidad a hacer cálculos más rápido que otros que da más importancia a una partitura, sino como yo sé expresar a través de una técnica lo que soy yo. Y ese es el punto importante. Antes de la técnica y después de la técnica hay un punto enorme que es importante tener presente, explorar, conocer. La técnica es una herramienta que se aprende para manifestar. Entonces pienso que el camino de un músico, un artista en general, sería intentar de conocer siempre más en profundidad la propia manera de proceder a nivel creativo. El acto creativo como una posibilidad de conciencia, de conocimiento y también de transformación. El acto creativo es algo que te lleva de un lugar a otro lugar. Cuando te quedas en el mismo punto, probablemente no estás haciendo un camino creativo. Entonces, aquí se empiezan a poner preguntas, a presentar preguntas importantes. Algunas que es muy difícil contestar. Por ejemplo, ¿por qué compongo? Por ejemplo, o ¿por qué toco un instrumento? Preguntas sin respuesta a veces. Pero uno podría empezar a intentar dar una interpretación a esta pregunta. Yo lo pregunté varias veces en todos esos momentos que se están haciendo y las respuestas son muy variadas, muy distintas. De que contesta diciendo que él compone para tener un trabajo, para ganar dinero. Quien dice que compone para sacar sus fantasmas interiores, para verse con ojos distintos. En otras posibilidades. O sea que cada uno se acerca seguramente al hacer música
por algo, pero muchas veces no se lo pregunta y lo hace de forma automática o porque algunos modelos culturales o ambientales lo invitan a seguir ese camino. Entonces pienso que una primera pregunta importante sería intentar descubrir la propia manera de relacionarse con la creación. Repito, el acto creativo no es un repetir fórmulas técnicas, eso se aprende y se repite. Es explorar la propia realidad, el propio ser, la propia relación con el ambiente social donde uno vive, el rol social que tiene en ese ambiente, con las definiciones que ese ambiente muchas veces, con las etiquetas que ese ambiente muchas veces le. Claro, ya decir, yo soy un compositor es una frase importante. Yo soy un compositor contemporáneo, una etiqueta bien pesada de digamos. Entonces, regresando un poco a lo que decía de mi experiencia como estudiante, lo que pasó realmente es que yo hacía mis estudios por mi camino, sin relacionarme con los otros, ni había la oportunidad para hacerlo, sin relacionarme con intérprete, porque no había posibilidad de relacionarse con intérprete, o por lo menos el camino al cual me invitaron no preveía esta relación con los intérpretes, sino durante el concierto, antes del concierto. Y esa posición lleva a una idea, a una uniformidad general, donde el estudiante muchas veces estudia para ser un especialista de un ramo específico del conocimiento musical, donde tiene profesores que tienen un conocimiento específico, profundo de un campo muy limitado. O sea, que un sistema en el cual, por el alto número de estudiantes, el alto número de profesores, se reproduce con fórmulas que invitan a repetir siempre las mismas dinámicas. Como decía, los niños entran, por ejemplo, los niños en las escuelas, y más cuando son más grandes en la universidad, con las mismas experiencias de escucha, de relaciones, con la misma visión de la realidad. Y eso invita aún más, dentro de la institución, a carreras de estudios muy especialistas. Ahora, estaba en todo esto, decidí de conocer otra parte del mundo, de todo lo que pasó, tendremos la ocasión de hablar en estos días. Viajando por países latinoamericanos encontré una realidad obviamente completamente distinta de la que conocía, a nivel de dinámicas, de relaciones, a nivel de manera de vivir, fiestas tradicionales, de relación con la naturaleza, muchas cosas interesantes. Pero, claro, sobre todo, la cosa más evidente es la infinita variedad y diversidad presente. O sea que, a diferencia de mi universidad o de mi lugar de estudio, donde todos tenían más o menos las mismas inquietudes, los mismos conocimientos, los mismos objetivos, en las escuelas, en las universidades latinoamericanas, en general, en algunas más, en algunas menos, en algunos países más, en algunos países menos, vive una variedad infinita. O sea que cada estudiante tiene una experiencia anterior muy grande. Una experiencia que podría poner a disposición de los otros estudiantes. O sea, como decir que dentro de una institución, para mí, una cosa importante entre la relación entre profesores y estudiantes es que el profesor tenga la capacidad de escuchar al estudiante. De que el estudiante pueda hablar de su experiencia con los otros y escuchar las experiencias de los otros con respeto. Entonces se ve como un espacio colectivo tenga una fuerza enorme, sobre todo en países donde la variedad es enorme, donde cada uno pueda aportar a los otros con su experiencia de manera profunda.
determinante. En esos ambientes se ve cómo la técnica realmente se transforma en herramienta, no es la prioridad. La técnica es importante, uno tiene que conocer, tiene que experimentar, tratar de construir la propia técnica, pero antes de la técnica hay otras cosas. Si uno no tiene nada que decir, o se está mostrando por lo que no es, o está recitando un rol que no lo representa, la técnica no le va a servir de nada. Al contrario, si uno descubre su mundo personal profundo, y lo que es, y dónde está, y por qué está en ese lugar, y cuál es su camino, la técnica toma otra fuerza. Ahora hay técnicas y técnicas. Hay técnicas impuestas, y regreso a mi continente, a las escuelas, están en todas partes. O sea, el gran compositor que tiene sus alumnos que repiten fórmulas exactamente iguales a su profesor. Pero eso, por un lado, puede ser. O sea, que este profesor tuvo una experiencia compositiva, encontró técnicas funcionales a su experiencia, la desarrolló y la enseña a sus alumnos. Claro, debería enseñar un equilibrio, no poniéndola, pero es otro discurso. El problema se pone cuando se pasa de generación, cuando los estudiantes, los alumnos de ese maestro enseñan a sus alumnos la técnica de su maestro, no una técnica personal. O sea que se empieza a disociar lo que es una herramienta fruto de una experiencia y una herramienta como números, como una técnica que no tiene una funcionalidad expresiva. O sea, cuando yo estudiaba había algunas palabras que no se podían pronunciar, prohibidas. No se podía hablar de expresión, no se podía hablar de comunicación. De emociones. O sea, elementos que realmente hacen parte de la vida del hombre y de la mujer, no se podían utilizar en el campo musical. La música era otra cosa. La música no era una posibilidad para compartir con los otros, no era una posibilidad para reflejar y presentar algunas emociones que uno siente durante su camino, y no expresaba nada. Y yo me encontré muchas veces, muchas veces sin conciencia, en grupos de jóvenes compositores de composición que presentaban su partitura y utilizaba esos términos que los otros no utilizaban, y muchas veces los profesores miraban raro. Y aquí uno tiene que reflexionar un poco cómo funciona el proceso creativo. Hay varios procesos creativos. ¿Se puede encontrar una dinámica común? Yo creo que haya varias fases en ese proceso. A grandes líneas. Primera es una conciencia. Conciencia de lo que uno es, de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo, de sus necesidades. La capacidad de relacionarse con los otros, con el mundo, con la naturaleza, y encontrar en esto emociones, las emociones que provocan una necesidad de compartirla. Es raro cuando se impide el contacto emocional entre las personas, cuando se piensa que la técnica fría sea la única posibilidad de presentarse, cuando un compositor se esconde detrás de una cortina negra espesa, escondiendo lo que es su realidad y los personajes que viven dentro de él. Y eso por un lado se puede llamar inseguridad, por otro miedo, por otro varias maneras. Es claro que muchas veces la presentación de la técnica extrema es una posibilidad de tener un producto que se pueda vender, una técnica en el ámbito artístico que funciona,
es hacer algo que nadie puede entender. Si nadie lo entiende, yo puedo decir cualquier cosa y lo creo. En un concierto no te dicen, ese es el mejor compositor del mundo, lo crees. No entiendo nada, no digo nada porque hago la figura de lo que no sabe nada, mejor es callarse, y creo realmente que escuché el concierto del mejor compositor del mundo, salgo feliz y compro todo lo que puedo comprar. Es una técnica que funciona, pero ¿cuál es l'aspetto negativo de esa técnica? Es que se mantiene en la ignorancia, no se da oportunidad a los otros de conocer, porque si uno conoce empieza a decir, no me parece tan gran compositor. Entonces las dinámicas sociales del mercado muchas veces esconden lo que es la verdadera necesidad y personalidad del creador, del compositor, que está continuamente invitado a presentarse por lo que no es y a frecuentar algunos ambientes diciendo, yo soy así, pero yo sé que no soy así, pero lo digo lo mismo. Y eso es destructivo, significa que uno no está encontrando en sí la fuerza emocional, la coherencia, la honestidad para poderse expresar a través de una técnica, para poderse expresar realmente con fuerza. Entonces, lo que siempre invito, y claro, estamos aquí para un poco dialogar sobre esto, me gustaría que fuera más estudiado, respecto a cuánto es importante explorarse, tener una conciencia de sí y no repetir fórmulas. Yo salí de Europa, de Italia, en 2007. La primera vez que llegué a América Latina fue en 2007, en Argentina, por una necesidad personal de conocer un lugar que siempre estaba en mi imaginario como un lugar interesante, lleno de energía, de colores, de compromiso, de lucha, de naturaleza, todo lo que son muchas veces también algunos estereotipos europeos respecto a los occidentales. Pero yo tenía una experiencia de escucha de música popular, música americana, y cuando era niño, muy niño, de allá empecé a leer poemas, a conocer lugares, nombres de personajes históricos, o sea, tenía mi imaginario de América Latina. Llego, la primera etapa fue a Buenos Aires, por una casualidad, me quedé como 10 días entre Buenos Aires y Santa Fe, y allá digo 2 conferencias hablando un poco de mi música y intentando de conocer un poco una realidad. Mi meta final de ese primer viaje era Lima, Perú. Entonces pregunté a los compositores que estaban presentes en esta conferencia qué pasa en Lima a nivel musical. Se miraban, nadie se decirme nada, pero conocían todo lo que pasaba en Europa, todos los nombres del compositor europeo, fecha de nacimiento, fecha de muerte, la partitura, el título de la partitura, cuando la compuse, todo lo que se podía saber de los compositores europeos lo sabían, cosa que yo no sabía. Pero no conocían lo que pasaba en Bolivia, en Perú, en Chile. Ni tampoco sabían lo que pasaba en la otra ciudad de Argentina, ni en la otra universidad de la misma ciudad. Y eso, en realidad, me pareció un poco raro, porque reflejaba una dinámica que yo abandonaba, que dejaba en Europa y la encontraba también en un ambiente académico aquí. Viajo a Lima y allá el ambiente es completamente distinto, otra realidad. Y pasé un periodo viajando por los conservatorios del Perú, varios, siempre hablando de ese primer año, hablando un poco de mi partitura, mostrando algunas grabaciones, pero escuchando y preguntando. Y durante ese viaje también tenía momentos de, digamos, turismo, también sí, es una palabra que definir. Me encontré en pueblitos perdidos en el altiplano que con fiestas tradicionales muy participativas, con todo el pueblo que participa en esa fiesta. Yo era el único extranjero que me encontraba en esos lugares.
me encontré bailando el baño en Huancayo, cerca de Huancayo, Sicaya se llamaba, un pueblito, y allá había, primera experiencia, la cual encontré 1000 otras veces, niños que tocaban junto a sus padres y junto a sus abuelos los mismos instrumentos, o sea que para ellos tocar música era una posibilidad de coparticipación, un acto asociativo, en el cual tenía un fuerte sentido social de pertenencia a un grupo social, cosa muy distinta da mi experiencia italiana de acto individual extremo. Y esos niños que aprenden los instrumentos con sus padres, instrumentos de la tradición. En Perú, claro, dependiendo de la zona, de la influencia, hay como 3 zonas distintas donde se toca el huayno, una más al norte, con instrumentos, una ciudad tipo Huánuco, donde hay un poco más de dinero, hay instrumentos de botón, de metal. Un poco más al sur, al lado de Lima, en Huancayo, saxofones, y Ayacucho, quechua. O sea que depende de la zona, de las posibilidades económicas, el huayno se va a tocar con distintos instrumentos. Lo mismo en toda esa zona, los niños aprenden esos instrumentos para participar de una fiesta común, que significa mucho, que significa preparativos, largos preparativos, encuentros durante todo el año, participar de un evento común, de cada integrante del grupo social participa para hacer algo junto a nosotros. Ese niño crece y decide que le gustaría estudiar música. Y la única posibilidad real que se presenta es viajar a Lima, al Conservatorio Nacional de Lima. Y acá ya la política del Conservatorio Nacional de Lima es: nosotros vamos a formar músicos para la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. Bueno, ese es un fin, un objetivo de la institución. O sea que el niño que entra allá deja todos sus instrumentos, esa recién que no tiene sentido, y toca los instrumentos que son importantes. ¿Por qué? Tiene que integrar la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora, justo en este año que estaba allá, llegó como director de la Orquesta Sinfónica Nacional un director italiano, que no sé por cuál canal llegó allá, director oficial, o sea que la directora de la Orquesta Sinfónica, que era peruana, la pusieron al lado para que ese director pudiera dirigir la Orquesta Sinfónica. Y él, en primera entrevista, dice: una orquesta, para ser verdadera, tienes que tocar un repertorio romántico alemán. O sea, fuera todo lo que está tocando en la Orquesta Sinfónica de Lima, vamos a tocar solo Beethoven, Brahms. Y define una programación larga con solo composición del repertorio romántico. Ahora me entiende que el niño que aprende los instrumentos como un acto de participativo, colectivo, en su pueblo, que se transfiere, se traslada en el Conservatorio de Lima, se encuentra al final a tocar un repertorio romántico alemán en la Orquesta Sinfónica de Lima, es un camino bastante raro. Sobre todo en un país donde hay una sola orquesta sinfónica nacional, ahora se están abriendo muchas orquestas juveniles, y donde la realidad musical del país es muy distinta de lo que se presenta en esta institución específica, que invita como otras a una relación muy individualista y muy solitaria del hacer música, cosa que no se encuentra absolutamente en las otras ciudades de Perú, donde el hacer música no es un acto solitario, y la grande cantidad de música popular, música tradicional que está presente en ese país increíble. Y entonces la dinámica, puede decir, participativa del acto creativo no tiene espacio en esas discusiones. Y sobre todo también muchas veces a nivel político, a nivel de decisiones políticas. Piensa, por ejemplo, Lima, regresando allá, porque estamos allá, una capital con una idea europea, o sea que yo vi videos de
películas de los años 50 del centro de Lima, y era una ciudad con autos, personas elegantes, no se veía presencia indígena, cuando al contrario todos sabemos cuánto pesaba la presencia indígena. O sea que se presentó, y siempre se presentó, siempre como una ciudad con una característica muy europea, y todas las decisiones políticas que tomaba eran en esa función. Era muy fácil por el Conservatorio Nacional de Lima tomar el programa del Conservatorio de París y transferirlo, ponerlo como programa de estudio en su conservatorio. Pero esa realidad no refleja la realidad de las otras ciudades. Y era muy diferente, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia, La Paz, que es la capital administrativa del país, es en el altiplano, o sea, en el centro de la cultura indígena fuerte. O sea que las decisiones políticas que se toman en La Paz son muy distintas a las decisiones políticas que se toman en Lima, por la característica de la posición geográfica de las dos capitales. Pero ¿qué pasa? Que Perú es un país grande, y Puno, que es la ciudad en el altiplano al sur, cerca de la frontera con Bolivia, la Titicaca, 4.000 metros de altura. Desde Puno a Lima se necesitan como 25, casi 30 horas de bus. De Puno a La Paz son 4 horas. Los habitantes de Puno son iguales que los habitantes bolivianos, esa cultura igual. Las casas son iguales, comen iguales, se visten iguales, todo es igual, la naturaleza es igual, pero hay una línea de frontera que dice: tú eres peruano, tú eres boliviano. Tú tienes que seguir lo que te dicen de Lima, tú puedes seguir lo que te dicen de La Paz. O sea que habitantes de la misma etnia, de la misma cultura, se encuentran divididos por una línea de frontera y que no pueden tener una relación fuerte entre ellos. O sea que los habitantes de Puno, una ciudad linda cerca del lago Titicaca, con toda la tradición que existe, la Candelaria, la fiesta increíble, tiene que enseñar en el conservatorio de Puno el programa que le publican desde Lima. Yo estuve allá 2 meses y los profesores me decían que tenían que enseñar algo que nunca habían estudiado en su vida y que ni sabían cómo hacer. Ellos eran muy buenos músicos populares, y sabían hacer arreglos y transcripciones muy bien hechas, podían enseñar esto, pero no, eso no podían enseñar, no tenían que enseñar el piano sin tener un piano, cosas bastante oscuras. Entonces uno se da cuenta viajando de cómo muchas veces las realidades son un poco extrañas, de cómo el espacio para la conciencia personal, el conocimiento personal es limitado por algunos lugares, instituciones y sitios. Yo este primer año, en 2007, viajé por 6 países sudamericanos, 4 meses, para un poco conocer lo que era interesante conocer, presentando hablando de mi música, pero como decía, escuchando los que encontraba. Regresé a Italia para enseñar en el conservatorio, los cursos superiores italianos de música otra vez, y me encontré de nuevo en un ambiente que no me gustaba. ¿Por qué? Porque era un periodo que sigue aún ahora, en el cual los conservatorios tenían que convertirse en universidades como nombre, porque la Comunidad Europea necesitaba un título de estudio común, igual. Entonces, como en Francia, en Alemania se llaman universidades, dan un título de estudio universitario. En Italia vivían los conservatorios. El conservatorio tiene que llamarse universidad, o por lo menos tener el mismo programa de estudio de universidad, para tener un título igual, de manera que un músico italiano pueda tocar en la orquesta de Francia. Pero ¿qué pasa? Como en Italia hay un conservatorio para cada ciudad, ¿cuáles conservatorios serán las universidades, los conservatorios superiores más importantes? Se empezó una competencia entre conservatorios. Los niños compiten, los profesores compiten, los conservatorios compiten. ¿Y cómo se gana esa lucha entre conservatorios? Primero, tener más alumnos. Un conservatorio que tiene más alumnos tiene más peso que uno que tenga menos alumnos. ¿Y cómo hago para tener más alumnos? No estudias, no importa. O sea que se bajó
increíblemente el nivel de enseñanza. Los profesores tenían que seguir las líneas del director, que decía, todo tiene que pasar, porque si no, aquí no se escribe nadie, no tenemos alumnos. Porque tenemos que ganar el conservatorio que está a 50 kilómetros, que allá pasan todos. Entonces, la idea es que se instauraron dentro de la institución algunas dinámicas un poco extrañas, las pienso también a nivel político, social, un periodo donde se presentaba una perspectiva bajo una visión donde se decía que si uno encontraba un camino simple, era más listo que uno que estaba a estudiar cuando yo pude encontrar un camino mucho más fácil. Entonces me encontré que como participaba de todo ese concurso, yo decidí que era al lado la enseñanza, que eso no me permitía de viajar, o por lo menos por mi idea de compromiso, sabiendo que no podía cumplir completamente con mi presencia, decidí, ok, no voy a enseñar, sigo solo haciendo concursos. Y esto hasta que decidí un día basta el concurso y empecé a enseñar. Y en esos años me encontré con clases con muchos estudiantes, me gustaba mucho la idea de relacionarme con los estudiantes, de verlo, de estimularlo, de ver todo lo que había que ver a nivel técnico, a nivel de conocimientos. Pero salía de la clase y encontraba a los profesores de las otras materias que estaban en el pasillo tomando café y hablando entre ellos de sus intereses. Cómo encontraba profesores que entraron en el conservatorio a los 20 años, 25 años, después de ganar algún concurso, teniendo algunos títulos artísticos, y tenían garantizado el lugar hasta cuando terminaban de estudiar. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de ellos tocaban violín, porque lo pongo allá, no y sigo enseñando violín. Por 40, 50 años sigo enseñando violín sin nunca tocar el instrumento. Y como el conservatorio me obliga solo a 12 horas semanales, 2 tardes o 2 mañanas, los otros tiempos tengo tiempo libre. Y como si la idea de limitar los horarios de enseñanza para dejar al profesor la posibilidad de actualizarse, de estudiar su carrera profesional, no tenía esa carrera profesional, no tenía que actualizarse, no tenía que estudiar, podía hacer otras cosas. Tenía otro trabajo, podía hacer otra vida, que ocupaba esas 2 tardes para enseñar. Obviamente, no todos son así, pero hay una buena porcentaje de profesores. O sea que yo me encontré en un ambiente que no me interesaba como dinámicas. Y con esa experiencia de enseñanza, de ver, conocer un ambiente cultural y social con algunas características muy fuertes, con esa experiencia de estudiante que no tenía la posibilidad de escuchar la propia música porque no había a nivel institucional la posibilidad de contactar con un intérprete, y siempre se esperaba el concurso, y afortunadamente yo gané el concurso, pero compañeros míos que nunca ganaron un concurso, que no escuchaban sus piezas, no tenían la posibilidad. Con esa dinámica muy individualista empecé a proponer desde 2008 una serie de encuentros, se empezó con Chile, Bolivia y Perú, de cursos, con la idea de juntar músicos, compositores, intérpretes, de invitarlos a un acto creativo coparticipativo, donde cada uno pudiera hablar de sí, de lo que está haciendo, a los otros, a desarrollar la capacidad de escuchar a los otros, respetar las opiniones distintas, componer las partituras en colaboración con intérpretes, ensayar la partitura y escucharlas. O sea, un camino que para mí era ideal respecto al hacer música y al descubrir cuál era el camino. Ahora llegué a Chile el primer año, 2008, era en fase de postulaciones, y empecé a hablar con los profesores, los estudiantes, se escribieron muchas personas. Y la cosa rara es que cuando llegué allá, todos me decían, nadie quiere tocar mi música. Todos los estudiantes decían, es imposible que alguien toque mi música. Y los profesores decían, no, nadie va a tocar tu música. Y los profesores me decían, no, nunca podrás hacer algo así aquí. ¿Por qué? Porque esos profesores tenían el Festival Internacional de Música Contemporánea. Entonces los estudiantes tenían que postular al festival para tener la única oportunidad para escuchar su música. Solo que el festival siempre se seleccionaban los mismos y los estudiantes no tenían puesto.
Entonces, ¿qué pasa? La dinámica era: yo estudio, compongo mis partituras sin saber qué estoy componiendo, porque no tengo una experiencia auditiva de lo que estoy haciendo, no la imagino. Puedo componer una pieza para orquesta sin escuchar una pieza para instrumento solo, no importa. Tengo el computer que se la llama, sí, está bien, sin tener una conciencia real de lo que significa el timbre, la combinación típica, la posibilidad de técnica. E terminado esta partitura, la envío al Festival de Contemporanea y espero que allá me la van a seleccionar para que yo pueda escucharla. No me la seleccionan un año, será el próximo año. Mientras tanto, los directores artísticos del festival dicen al gobierno: necesitamos más dinero porque aquí están postulando muchos compositores. Y ellos siguen presentando la música entre ellos. Entonces llegué y todos los estudiantes decían: no sé, nadie quiere tocar mi música, desmotivados. ¿Por qué estoy estudiando, componiendo si nadie toca mi música? Independientemente del valor, del nivel, como experiencia de estudio. Entonces empezó a hacer ese curso y casualmente el ensamble principal del curso era un ensamble de los profesores de San Chile, muy buenos profesores. El saxofonista latinoamericano, o sea, una serie de músicos muy buenos que se pusieron a disposición de los estudiantes para tocar sus partituras. Fue una experiencia linda que abrió una perspectiva nueva. Si el primer año se escribieron uno, el segundo año más, el tercer año más. Este año que se hizo por quinta vez ese curso Copiu, cada curso tenía el nombre de una flor. Ese curso Copiu postularon 150 músicos y al final estaban más intérpretes que compositores. O sea, muchos intérpretes que quieren tocar partituras contemporáneas como compositores y no hay bastante compositores que pueden componer para ellos. O sea que esta dinámica no era verdadera. Era una manera de controlar un espacio. Y un espacio alternativo que se abre a esta posibilidad puede ser un poco aburrido. Pero ¿qué pasa? Que esos festivales de música contemporánea están en todos los países. Finalmente hay uno en cada país que tiene un apoyo muy fuerte, que se llama Festival Internacional de Música Contemporánea. O sea, bien definido. Es un festival, es internacional, es de música y es además de música contemporánea. Que nacieron en un periodo histórico importante, ahora, son opiniones personales, después de la experiencia de Storytel argentino, donde se invitaron a los compositores latinoamericanos a participar e encontraban que compositores europeos enseñaban técnicas europeas. Entonces los compositores, que no eran muchos de ese ambiente académico, latinoamericano, de Perú, viajaron porque tenían la posibilidad económica a Buenos Aires para aprender de los grandes maestros europeos. Habían dos compositores peruanos, que yo tenía la posibilidad, era del plano de Cuba, pero tenía la posibilidad económica para viajar. Llegaban a Estados Unidos e encontraron por el camino la posibilidad financiera que yo propuse. ¿Por qué no participaron en Buenos Aires? Ellos participaron. Se quedaron algunos años allá y empezaron a componer muy distinto de como componían antes. Antes componían tomando de la tradición. Con su sensibilidad tomaban el guayno y lo transformaban, proponiendo como pieza interesante, compositivo, seguramente original. Se encontraron ya teniendo que utilizar las técnicas europeas extremas y además partituras gráficas muy complejas. Y lo lograron. Ya lo hicieron. Escribieron piezas interesantes, sobre todo uno de los dos, donde se exploraban las técnicas contemporáneas de los instrumentos, la posibilidad de los acústicos, las partituras bien escritas. Terminó el curso y regresaron a su país. Y ese señor, que aún ahora se considera el más importante compositor peruano, dejó de componer. Regresó a Lima, pero él no encontró dentro de su país
un estímulo para seguir haciendo lo que había aprendido en Buenos Aires. Entonces, seguramente esa experiencia, que por un lado presentó una perspectiva europea y con dinero europeo, norteamericano, con dinero no seguramente latinoamericano, presentaba una posición respecto a la composición muy fuerte. Y muchas veces la presentaba a compositores que procedían de países que no tenían un conocimiento técnico respecto a las vanguardias y donde la realidad social era muy distinta. Si por un lado los compositores, por ejemplo argentinos, que ya estaban acostumbrados a una relación con estas técnicas, aprovecharon realmente esos cursos, por otro lado, un poco fue destructivo de una originalidad, todo mi perspectiva. No todos, porque por ejemplo, Villalpando, el compositor boliviano que participó de esa comunidad, después viajó a Europa, estudió allá, regresó y fue el maestro de todos los compositores bolivianos contemporáneos que tienen una fuerte relación con los instrumentos antiguos, con la actualidad, muy fuerte y interesante. Por otro lado, en el Perú, esos compositores que eran de una generación, son algunos, no lograron tener alumnos. En el Perú no existe una generación intermedia de compositores. O hay algunos que están en Europa, en México, o sea, están en otros países. En el Perú, físico, geográfico, hay aún esos compositores de la primera generación que enseñan en el conservatorio, por ejemplo, Iturriaga, 97 años, enseña en el conservatorio nacional de Lima. Y no hay compositores de una generación intermedia que compongan, que vivan en el país. Hay algunos estudiantes que no tienen la oportunidad de estudiar composición ya se estudian en un solo conservatorio, en Lima, un poco en Trujillo, pero poco en Lima, y son muy pocos los que estudian, hay un profesor o dos, quién sabe. Y no se crea, no existe realmente una escuela de composición académica. Los estudios de los jóvenes, ¿qué hacen? Esperan o tener la oportunidad de viajar al extranjero, muchas veces viajan y ya se quedan, o no sé, esperan que pase algo. Y sobre todo, una cosa evidente en muchos países latinoamericanos, sudamericanos más, es que no hay ninguna preocupación del hecho que todos se vayan, los artistas, los creadores. Por un lado, una manera para controlar mejor, claramente un creador tiene una capacidad de sensibilidad y de interpretación de una realidad que puede ser también cómoda. Entonces, después de esta experiencia de ese instituto de Buenos Aires, se murieron muchos compositores latinoamericanos que se decían, no, somos latinoamericanos, tenemos que presentar música latinoamericana. Todos ellos estudiaron en Europa, pero eso no significa. Tomaron conciencia de una realidad y empezaron a conectarse entre ellos y nacieron en ese periodo, además de las orquestas juveniles, o las orquestas de instrumentos nativos, Bolivia, la orquesta de Venezuela, o sea, experiencias donde se intentaba dar una oportunidad a los niños, por ejemplo, bajo la perspectiva de hacer música que fuese latinoamericana. Y en ese periodo nacieron los festivales de música contemporánea latinoamericanos, con dinero de gobierno. Muy bien, esos festivales empezaron a proponer música latinoamericana, con muchos contactos entre los compositores de distintos países. Eso era los años 80, 90, 2000, pasaron 30 años y aún son los mismos compositores que se intercambian experiencias. O sea, como una experiencia fuerte que tenía una perspectiva de vista importante, se encerró en un sistema, en un mecanismo que es europeo, del intercambio, del amistad, yo te hago esto, tú me haces esto, y siempre entre los mismos. O sea que no dejaron ni una posibilidad a los jóvenes compositores de entrar en esos espacios cerrados. Pero la cosa rara que contaba antes es cómo los jóvenes compositores insisten
para entrar en un espacio que no los quiere. Insiste a postular para estar presente en un festival que al final no le interesa presentar esa perspectiva, cuando todas esas energías se podrían poner en algo distinto, en alimentar espacios de diálogo, de coparticipación, donde el respeto del otro, la capacidad de escucha sea como prioridad. Bueno, entonces, en todo esto nació una serie de actividades que se realizaron por el momento en 10, ahora por poco en 11 países latinoamericanos desde el 2008, que intentaban contestar un poco a estas preguntas para mí importantes, de cuál es el espacio real para que los jóvenes sobre todo tengan una posibilidad de escuchar lo que están haciendo, de hablar de lo que están haciendo, de tener a alguien que pueda escucharlos, que pueda dialogar con ellos, donde se pueda reflejar un poco algunas dinámicas evidentes a nivel social y que muchas veces no son evidentes a nivel académico. Donde se pudiera conocer lo que pasa en otros países latinoamericanos. Como decía, los argentinos no conocían nada, después empezaron a participar en los cursos donde participaban de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Perú, y empezaron a ver, y ahora los veo en Facebook que se contactan, que se preguntan, envíame partitura de tu país, ¿qué pasa allá? O sea, hay un interés real de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una realidad, es una necesidad. Y cuando uno encuentra un espacio que lo respeta por lo que es y que intenta ponerse en relación con él, es obvio que ese espacio es más interesante que un espacio cerrado que no quiere relacionarse. Y cambia la dinámica. Por ejemplo, el primer año de Chile, me acuerdo, había muchos estudiantes de las dos universidades importantes, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, donde se estudia composición de manera formal académica, pero también participaron de otras universidades con una característica entre la música popular y la música académica. Y algunos participantes eran sin conciencia intolerantes respecto a los que decían cosas que para ellos no se podían decir. Había un compositor en la escuela de música popular muy bueno, tenía muchas ideas, que proponía algo y los otros decían, no, ¿qué está diciendo? Y se empezaron a discutir. ¿Por qué? Porque el estudiante en esta situación sentía de tener que recitar, que actuar o que poner en práctica un rol impuesto. Ahora los mismos que se encuentran después de 4 o 5 años tienen completamente otra actitud. Realmente se dan cuenta de cuánto un espacio abierto deja la posibilidad de romper un poco esos esquemas en los cuales uno se encuentra bloqueado. Ahora, dentro de todo esto hay algunas cosas importantes que hay que cuidar. Cuidarse y cuidar. Primero, la que se llama la justificación. Justificación de incapacidad o de un desconocimiento, de una falta de oportunidad, de la inseguridad. Yo encontré varias veces, no varias, algunas, profesores que decían a sus alumnos, no participen de esta cosa. ¿Por qué? Porque si participas vas a conocer cosas que probablemente yo no sé controlar después. Y eso no es seguridad. Si el compositor que enseña en el Conservatorio de Lima, regresamos allá, disculpen, que enseña en el Conservatorio de Lima, es el único que tiene la oportunidad de estudiar, de enseñar en ese conservatorio, un trabajo que le da la posibilidad de comer todos los días, cosa que no es tan común a su alrededor, es obvio que ese lugar lo defiende con los dientes y no lo deja. Entonces, ustedes tienen que escuchar lo que digo yo, no escuchen a otras personas que dicen solo mentiras. Y es una posición no porque el profesor es así, es porque tiene que como
obligatoriamente obligado a recitar un rol que de defensa y también mascarar una inseguridad respecto a lo que está diciendo. Antes hablaba de la técnica, obviamente no estaba diciendo que la técnica no es importante, y aquí entra en juego la oportunidad. ¿Cuánto un estudiante tiene la oportunidad de estudiar? Se hablaba a través del IMA de cuánto muchos jóvenes quieren estudiar composición pero no tienen un lugar donde estudiar, y eso es importante. Primero, crear la oportunidad. Y dentro de esa oportunidad, intentar de no dejar espacio a las justificaciones, al decir, eso no me interesa, sin conocer. Y eso es otra cosa muy fácil. Yo no tengo oportunidad de estudiar una técnica. ¿Cuál es mi defensa personal? Decir, esa técnica no me interesa, no me sirve de nada. Es humano, pero eso debería ser un poco distinto. O sea, tener la capacidad de conocer, como decía antes, ¿no? Una primera fase de conciencia de sí, de dónde uno está, de por qué está allá y no en otro lugar, y cuáles son las dinámicas a nivel ambiental, y otra de un conocimiento personal y un conocimiento de herramientas también que le permitan expresarse. Y eso significa muchas cosas. Por ejemplo, una conciencia de qué significa, en el campo musical, qué significa escuchar una composición. Hay varias maneras de escuchar una composición. Sí, cuando me encontraba en Bolivia, en el Festival de Música Contemporánea de Cochabamba, donde vive Villalpando, que era uno de los alumnos del Quintero, en este Festival de Música Contemporánea de Cochabamba se presentaba un ensamble de instrumentos nativos bolivianos, muy interesante, que presentaba partituras de compositores bolivianos contemporáneos que compusieron para ese ensamble. Además que instrumentos nativos tenían un traje típico y en el escenario se movía coreográficamente. O sea que todo lo que pasaba en ese escenario, que estaba a 1,5 metros de la platea, invitaba a participar. Estaba diciendo, toquen con nosotros, bailen con nosotros, se muevan con nosotros. Pero no se podía, porque era un festival. Todos tenían que estar callados, hay que grabar, los niños que quieren levantarse y bailar, no, sentados. O sea, había una obligación respecto al espacio donde se presentaba esto. Escuché estas piezas y al final un compositor que estaba a mi lado, sentado a mi lado, un compositor boliviano, me dijo que allá encontraba el sonido característico de ese lugar, el ritmo del otro lugar, el pájaro o sea, reconocía dentro de la composición códigos culturales específicos que yo no podía reconocer por no conocerlos. O sea que hay una manera de escuchar música que es cultural, que refleja algunos códigos sociales y culturales específicos. No solo música, la danza hindú, el teatro japonés, gestos que significan algo. Cada gesto, cada movimiento tiene una narración en sí y cuenta algo. Si uno conoce el código, decodifica; si uno conoce el código, no puede decodificar. O sea, una manera de relacionarse a la creación artística que refleja algunos códigos culturales específicos. Primer paso. Otro es un conocimiento técnico. O sea, yo puedo escuchar una partitura de forma analítica, puedo analizarla, la escucho y voy a encontrar relaciones formales, características instrumentales, típicas, técnica del instrumento. Si conozco una forma que se repite, puedo reconocer los elementos de esta forma. O sea, me acerco a la partitura con herramientas técnicas que me permiten de analizarla. Entonces, una escucha cultural por un lado, una escucha analítica por otro lado. Las dos parecen selectivas, o yo hago parte
de una cultura, o no puede escuchar esta música. O yo tengo las herramientas técnicas, o no puedo escuchar esta música. Obviamente no es así. Entonces hay por lo menos una tercera manera de escuchar música que se puede llamar escucha emocional. O sea que la escucha no me invita a decodificar o analizar, sino a relacionarme a otro, a la evocación de la música. El romántico, podemos llamarlo escucha estética. O sea, una manera de relacionarse con lo que el compositor me está presentando sin preocuparme de entender la técnica o de comprender los códigos que están detrás de ella. Es claro que el compositor, cuando está componiendo, tiene que preocuparse de esto. ¿Qué estoy poniendo yo en mi música? ¿Estoy poniendo códigos específicos? ¿Me estoy preocupando de presentar una forma invitando a analizar? ¿O me estoy relacionando a nivel emocional con los otros? ¿Y cómo yo puedo proponer a nivel emocional lo que estoy haciendo? Son preguntas. Escuchas, 3, que son escuchas mentales. Escuchas que implican el utilizo de la mente para decodificar, para analizar y para definir las emociones. Probablemente hay otra escucha que se puede llamar escucha creativa, que se relaciona a otro nivel de conciencia. Tenemos 3 niveles del cerebro: el cerebro réptil, que es el cerebro de la supervivencia, de los instintos primarios, que dando una gratificación invitan a repetirnos. Yo como, me gusta, sigo comiendo. Sí, para empezar a reflexionar sobre qué estoy comiendo. Entonces, ese nivel del cerebro, que es bastante común en los seres viventes, que sirve para mantener la supervivencia, la existencia. Hay un segundo nivel del cerebro que es el cerebro emocional. Cada experiencia que hago me provoca algo a nivel emocional que me permite de reconocerla como experiencia, de perseguirla o dejarla también. Y esos dos cerebros son cerebros inconscientes, donde se mueve todo lo que la cultura, los modelos culturales allá pusieron. Los esquemas, cuando dicen de niño, no, eso no se hace, sí que eso se hace, pero se graba en ese cerebro. Y tú eso no lo vas a hacer, porque no se puede hacer, y eso sí sigue haciendo. Y no necesariamente en la cultura lo que se puede hacer es igual que en otra cultura. Entonces, esos dos cerebros inconscientes que invitan a repetir y recitar roles bien definidos. Entonces uno se encuentra a hacer algo sin darse cuenta de lo que está haciendo muchas veces. Entonces hay un tercer cerebro que en el ser humano está muy bien desarrollado, que es la corteza cerebral, y es el espacio de las asociaciones, de la imaginación, de la justificación, o sea, del lenguaje, del lenguaje que te permite de justificar lo que el inconsciente te está proponiendo continuamente. Y aquí está el espacio del imaginativo y creativo, la posibilidad de desarrollar un proceso creativo. Es claro que con una conciencia del inconsciente, ese nivel de imaginativo y justificativo toma otro espacio, otra dirección. Entonces, en esta escucha ideal, de vista, que es escucha creativa, probablemente el público, la persona que está escuchando, alcanza un nivel que se puede paragonar al momento creativo. El momento creativo real, el momento creativo fuera de las definiciones, fuera de las justificaciones, cuando el tiempo no existe. Probaron esta sensación de encontrarse fuera de la definición del tiempo. Y ese momento creativo muchas veces no se relaciona o no se identifica en la técnica.
es algo que está antes de la técnica. O sea que creo que hay una fase de experiencia, una fase de definiciones y una fase técnica, que son bien diferentes. Cuando empecé a definir un poco mi idea del proceso creativo, ahora tengo también algunas otras ideas, empecé a verlo como en 4 fases. Una primera fase que es la idea, la relación con el ambiente, con la vida, o sea, un momento continuo, que la posibilidad de salir de la definición del tiempo invita a vivir el momento presente, a quitarse todo lo que son las definiciones de sí y pensar al futuro que no existe. Yo puedo pensar, voy a ponerme Renato Caragliano, no es una perspectiva posible, no existe. Cuanto uno logra vivir realmente el momento creativo por lo que es. Entonces, en esa primera fase de mi perspectiva está la relación con el mundo, con los otros, con sí mismo, con el conocimiento de sí mismo. Un conocimiento que provoca emociones y una necesidad de compartir las emociones. Si uno está componiendo sin esa necesidad de compartir lo que está haciendo con otros, está en una posición un poco crítica. Entonces, esa primera fase que es continua, que son momentos continuos durante toda la existencia, es un continuo relación con el mundo, con la curiosidad, con el hacer, con conocer. Bien. Hay una segunda fase posible que llamo como proyecto, donde se empiezan a definir algunas cosas, a tomar algunas decisiones. Una hablaba antes de la conciencia del tipo de escucha. Yo, dependiendo de eso, también puedo tomar decisiones compositivas. Otra puede ser el nivel de escucha. La partitura se escucha a varios niveles. La primera vez me agarro a algún elemento más superficiales que me permiten escucharla otra vez, encontrar un interés en lo que estoy escuchando. Pero una partitura no se puede limitar a una superficie, a menos que el compositor no diga: yo quiero que mi partitura se escuche una sola vez, se puede votar. A la segunda escucha, quien se acerca a la composición va a buscar algo más profundo que la superficie, que no solo la superficie. Y si el compositor logró crear la profundidad, lo va a encontrar, y cada escucha sucesiva va a encontrar siempre más en profundidad. Esto con una experiencia anterior. La primera vez que escucho la partitura, que escucho la superficie de la composición, en el mismo momento estoy escuchando todo lo que está detrás de la superficie, sin darme cuenta. La segunda vez, cuando dejo la superficie, empiezo a encontrar la profundidad con una experiencia de escucha anterior. Y claro, no sé, hay también niveles posibles de acercamiento a la composición y sucesivos. Hay un nivel de narración, lo que la partitura está diciendo, el tiempo, la linealidad del tiempo, las superposiciones, todo. La perspectiva, si yo puedo presentar una cosa por lo que es y también por el contrario. Yo puedo presentar la contaminación de una ciudad y la naturalidad de vivir en una ciudad tomando como cineasta imágenes de la realidad, de autos en cola, de gente caminando en la otra dirección, de contaminación, de todo lo que falta de naturaleza, montarla, presentarla, y puedo presentar la naturaleza en su máximo esplendor. De la misma manera estoy destacando la misma cosa. En el primer caso, presentándola por lo que es, de forma documental. En el segundo caso, presentando una perspectiva distinta, una posibilidad distinta. Es obvio que quien se acerca a estas dos manifestaciones, a nivel emocional, se acerca de manera distinta. El hombre que está todo el día, o la mujer que está todo el día en un auto para ir a su lugar de trabajo, pasa horas en ese auto, va fuera con ánimo y va un día a un cine a ver una película y se ve representada por lo que es, puede ser que si está un poco deprimida se deprima un poco más.
Al contrario, se ve una perspectiva posible de algo que puede ser su relación distinta. Entonces, también dependiendo de qué tipo de relación uno quiere con los otros, o cómo quiere ponerse en relación con los otros, la decisión de tomar una perspectiva u otra perspectiva tiene un sentido muy fuerte. Todo esto y muchas otras cosas. Después, claro, la parte técnica, donde se manifiesta con notas, con símbolos, con conocimiento de los instrumentos, con técnicas compositivas, se manifiesta lo que vivió dentro. Muchas veces pasa que se empiece con la fase técnica antes de tener una conciencia clara de lo que es la fase anterior. ¿Cuántos estudiantes encontré caminando en esos años que me decían, yo empiezo a componer, llegó a un punto, no sé dónde ir, y dejo, me voy a esta otra? Y eso es un problema de conciencia de lo que uno está haciendo, de dónde está yendo, o sea, de cuánto uno ocupó tiempo para aclararse, antes de poner la primera nota, para aclararse qué quiero hacer y dónde quiero ir. Y eso es determinante. Eso no significa que en el camino, dependiendo del compositor, no puede encontrar también necesidad de modificar alguna cosa, es otro discurso. Yo siempre intento empezar una apertura cuando tengo bien claro, o siempre empecé todo bien claro lo que quería que hacer. Después la técnica solo era una manifestación de algo que ya existía. O sea que todas las decisiones se tomaban en función del momento creativo específico y coherente en su tiempo limitado. O sea, si una decisión compositiva, un momento compositivo me invitaba a ir en otra dirección, no tomaba en consideración porque iba contra la idea original. Eso significa que si uno se levanta un día triste, un día alegre, su partitura no cambia de un día a otro. Que no se está relacionando con su estado de ánimo, sino con una imagen que tiene presente en su cerebro, bien clara. Nos invito siempre a explorar bien el momento que está antes de la técnica. Por eso cuando se organizan esos cursos hay una primera fase donde se invita a hablar de lo que uno quiere hacer, y dialogar con los otros para aclararse bien hasta el final dónde quiere ir. Después se habla de la técnica. Claro, todo esto no tiene sentido si al final no hay una relación con los otros. O sea, si al final no tiene la posibilidad de presentar lo que ha hecho y también recibe la reacción de los otros. Y eso es muy fuerte. O sea, es muy fuerte cuanto el ambiente cultural pueda condicionar y obligarte a decisiones compositivas definidas. Si yo vivo un ambiente cultural de solo compositores, y conozco muchos compositores, sus amigos son compositores, y la única cosa que hacen es ir a un concierto de música contemporánea y que hablan todo el tiempo de música contemporánea y no se puede hablar nada más. Si uno tiene esa perspectiva, si su amigo le dice, qué lindo que era ese efecto que hiciste, sigue repitiéndolo porque su amigo está diciendo esto, dice, no, eso no funciona mucho, no lo hago más. O sea que su manera de composición es condicionada fuertemente por el ambiente que está frecuentando y la persona con la cual se relaciona. Al contrario, lo que tiene un poco más de apertura, puede ser que encuentre de otros lugares algo que lo pueda invitar a una decisión técnica. No sé cuánto el ambiente cultural donde uno vive es muy fuertemente impositivo respecto a la decisión que uno va a tomar. Y más uno tiene conciencia de esto, más logra encontrar un camino personal, lo que se llama el acto creativo libre, un acto de libertad. Al final, componer es un acto de libertad. ¿Y cuál es la libertad? La libertad es seguir una conciencia, un camino personal, desarrollar una técnica personal. Esa técnica personal es fruto de una relación, es una conciencia de la relación. Todo esto, disculpe si fui demasiado largo todo esto, y era un poco para dar el marco de donde la idea es moverse en esos días. O sea, intentar de ver con los compositores que están componiendo, todos los otros están invitados a participar, a preguntar, porque como espero que se entendió, es un espacio de diálogo. O sea, si algunos están componiendo, no significa que los otros
puedan participar de este acto compositivo, y en la partitura de lo que están componiendo estarán presentes todos los otros y las ideas de los otros. O sea que la partitura sí es un acto individual de la composición, pero dentro de ellas están presentes todo lo que participaron en el diálogo. Y esa es la cosa fuerte, ¿no? Que cuando puede crear un contacto y una colaboración. Entonces la idea en esos días es ver cada uno su proyecto, su idea de la partitura, que lo mueve, que hable un poco también de cuál es su manera normal de componer, cuál es su proceso, su manera de caminar la composición, y presentar algunas propuestas de la composición y dialogar con los otros. Y sobre esto van a ver que se empiezan a aclarar algunos puntos, a definir algunas cosas hasta que la partitura puede salir. Obviamente no se está pidiendo de terminar la partitura en 4 días. Es un espacio donde empezar a tener una idea clara de cuál es el camino de la composición, del proceso. Después tendrán un mes y medio para hacer la partitura. La idea también que en esos meses y medio se puede hacer algún encuentro con los intérpretes para ver cómo avanzan las cosas, que esa es la otra cosa interesante, que tienen los intérpretes al lado, que no están componiendo para el monstruo que toca cualquier nota y que dice, puedo componer cualquier cosa y me va a tocar y nunca la va a tocar. Están componiendo para personas que, como ustedes, tienen una fuerte presencia en el ambiente donde viven y que tienen para hacer monstruosidades, sus capacidades profundas en algo. Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? No todos son iguales y con todos hay que relacionarse de manera profunda y equilibrada. Entonces la posibilidad de tener los intérpretes y preguntarle y presentar lo que está haciendo mientras lo que uno está haciendo es una oportunidad enorme. Entonces esa es un poco la idea. No sé si tienen preguntas, leo mucho. Si tienen una pregunta o un comentario, consideración sobre todo esto. Sí. Bueno, nos platicas mucho nos exhortas mucho a la comunicación. En ese sentido, bueno, solo que preguntarte para ti cuáles serían a lo mejor 2 preguntas clave, ¿no? Que tú puedes, un día que conoces a alguien, a un similar, 2 preguntas que le puedas hacer que sean muy claves y que puedan servir para abrir esa comunicación y para obtener resultados. La primera cosa es intentar reconocer lo que tiene enfrente, o sea, no sé, ¿qué estás haciendo? O sea, la primera cosa es el conocimiento. Se ve que muchas veces uno habla de sí mismo y no escucha nada de los otros. Y esa es la primera cosa que impide cualquier tipo de contacto. La otra es la honestidad, o sea, contar con honestidad lo que uno es y no repitiendo fórmulas en lugares comunes. Es mucho más interesante, de mi perspectiva, escuchar a alguien que dice cosas distintas que no escuchar a una persona que repite las mismas cosas. Y eso en la composición es lo mismo. Es más interesante escuchar una composición con una originalidad de fondo que una composición perfecta técnicamente, que repite una técnica perfecta de otros. Entonces yo me relacionaría a nivel personal, antes de todo. Cómo se relacionan las personas, hablando de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten, de la perspectiva que tienen, de las curiosidades que tienen, de cómo viven, de cómo se mueven, de sus problemas, sus dificultades. Que cada uno tiene sus dificultades. Y eso es el primer contacto posible. Si tú quieres hacer un contacto frío profesional, muchas veces ese contacto frío profesional solo te invita continuamente a presentar un rol que no es que tú eres. Entonces, lograr quitarse una a la vez un poco esas capas, esas máscaras que te esconden, que te invitan a presentarte por lo que no eres. Y aquí está la gana de cada uno de
seguir un camino de sinceridad, de honestidad. Yo puedo contar cosas reales, puedo contarlas también de manera muy convencedora, pero eso no sirve de nada, ni a mí que lo digo, ni a quien me está escuchando. Al contrario, ser lo más sincero, honesto posible es el primer paso. La primera invitación sería esto, de ser lo más sincero posible y tener una conciencia de los propios límites. ¿Cuántas personas dicen que son lo que no son? Se siguen construyéndose un rol y al final no logran sostener este rol. O sea, cuando uno se relaciona con los otros, la primera cosa, quién sabe, a qué contar las dificultades. Y sobre esta construir una posible relación. Intentar ver cómo se puedan instalar proyectos comunes. Una cosa muy rara que no es rara, normal, que encontré por ejemplo en Chile, allá como germinaciones, se postuló también un fondo del gobierno para poder realizar esa actividad. Y uno va a ver los resultados de ese fondo. O sea, se invitan los músicos chilenos a proponer proyectos para una actividad específica. Y uno mira ese proyecto y encuentra que el proyecto de un compositor para su partitura, para su CD, para su concierto, son todos conciertos, proyectos individuales e individualistas, donde la perspectiva no es yo hago algo para ponerlo a disposición, sino hago algo para presentarlo al mundo. Y dentro de ese proyecto la perspectiva es completamente equivocada. Y cuando obviamente hay un proyecto colectivo, el espacio se cambia. Entonces siempre es invitar un poco a relacionarse y hacer la cosa con los otros, a ayudar, entre comillas, a los otros, a no pensar si toca mi música está todo bien y si toca la suya no. Al contrario, si toca la suya y yo contribuí para que se toque su música, es un acto increíble que te llena y que te permite de ver la cosa de manera completamente diferente y dar la justa importancia a lo que es importante. Como encontrarse frente a un árbol milenario y te das cuenta a un cielo estrellado, te das cuenta de que eres así, que no eres nada, y uno se cree el único. ¿Cómo uno se puede relacionar con los otros? Con modestia, con honestidad, diciendo lo que piensa, e intentando ver cómo yo puedo contribuir para que también los otros tengan un espacio para presentarse, para expresarse. Eso no es tan automático, pero creo que es determinante, al punto de uno dejar al lado su interés personal, cuánto uno se puede llenar del hacer algo para los otros, que es un poco una frase banal, pero creo que es importante. Y si hay un grupo que se encuentra con regularidad, donde cada uno se pone a disposición de los otros, es obvio que los otros se ponen a disposición de ti. La disposición es común, es mutua. Y si ese grupo sigue encontrándose, logra alcanzar ese nivel de coparticipación que alimenta. Como decía la fiesta tradicional, que se encuentran todo el año para organizar un momento de encuentro. Y lo importante no es el momento de encuentro. De todo esto, para mí, lo importante no es el concierto final. El concierto final es una consecuencia. Importante porque uno escucha lo que está haciendo. Importante es el diálogo antes. Entonces, esa dinámica de hacer parte de un grupo significa que si uno del grupo viaja, hace una experiencia, regresa, tiene alguien al cual contar esa experiencia y compartirla. Saca foto, alguien mostrar la foto y no se la tiene solo para sí. Donde uno se da cuenta que la chat es una herramienta, no es la vida. Donde estar frente a una pantalla de un computer es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. Donde el contacto humano, el grupo real, el virtual, tiene una fuerza grande. No sé si un poco diré, pero eso, me relacionaría con los otros a nivel de conciencia y conocimiento personal, más que intentar instalar una relación solo profesional.
Y de la misma manera, escuchas un lenguaje musical que en el imaginario sea esta colectividad, o sea, que sea una música distinta o que contraste con estas formas europeas individualistas o este discurso, la manera de construir la narrativa. O sea, escuchas algo distinto. Sí, claro que se escucha. Se escucha es evidente. Y también uno que quiere esconder al final sabe. El problema es cómo en la perspectiva en la cual uno se pone. Yo realmente encontré varios compositores que decían: mi objetivo principal es ganar un concurso en Europa. Y eso no lo veo como un objetivo principal. Es algo claro. O sea, este no es fácil decirlo. Pero ahora lo veo como algo de completamente destructivo de una posible originalidad. Uno persigue algo fuera de sí. Uno puede hacerlo con completa honestidad. Pero siempre el objetivo es algo que no es equilibrado con las delegaciones. O sea, uno debería pensar que cada acto creativo que hace es una posibilidad para relacionarse con los otros y no para alimentar el propio ego.